Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Si te levanta es para que le sirvas. Muy buenos días, estamos ya en nuestro devocional de Palabra Fiel, dándole gracias a Dios por tener la bendición de un nuevo día. Así que somos bendecidos por abrir la palabra de Dios. Mateo capítulo 8, versículo 14 y 15. La Biblia dice así: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. En estos dos versículos podemos nosotros mirar un gran ejemplo. Primeramente, aprendemos la misericordia de nuestro Dios en todo tiempo, de nuestro Señor Jesucristo, para sanar a los enfermos. Recordamos que Él tiene poder para sanar a los enfermos. Si usted y yo estamos enfermos, Él puede sanarnos, podemos clamar a Él con grande fe y Él va a hacer la obra. La Biblia dice que el Señor Jesucristo fue a la casa de Pedro. Eso es interesante porque no cualquiera dejaba entrar a Jesús a su casa. Y en este tiempo también. Muchas casas, en muchas familias, no tienen tiempo ni espacio para Dios. Pero ¿qué sucede cuando Jesús entra en una casa? Sucede algo maravilloso como la sanidad, la salvación. En varias ocasiones miramos en la Escritura que, por ejemplo, Jesucristo le dijo a Zaqueo: Zaqueo, desciende aprisa porque es necesario que pose yo en tu casa. Y dice la palabra que Zaqueo recibió a Cristo en su casa y en su corazón. ¿Sí? El Señor dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando Jesucristo visitó a Marta y a María, fue bendición. La mejor parte llegó a esa casa. Marta, afanada y turbada, estaba, pero María estaba postrada a los pies del Señor, escuchándole. Y el Señor dice que María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. De tal manera que cuando miramos que Jesucristo llega a la casa de Pedro, sucede algo extraordinario. Dice la Biblia que su suegra estaba enferma, estaba postrada en cama. No sabemos cuánto tiempo tenía, no sabemos qué tan grave estaba, pero el Señor la levantó. Muchas de las veces tú te vas a encontrar postrado, te vas a encontrar enfermo, te vas a encontrar con una dificultad física, una necesidad. A veces vas a encontrarte desanimado, decepcionado, te vas a encontrar postrado, caído, en diferentes maneras. Aquí lo interesante es recordar que tenemos un Dios que sabe levantar a sus hijos. Y muy probablemente tú has sido levantado por Dios muchas veces. A veces hemos sido levantados del pecado a través del perdón y la restauración que Dios nos da. Hemos sido levantados de la enfermedad, así como el Señor lo hizo con esta mujer, sanados, y el Señor nos levantó. A veces hemos sido levantados del desánimo, de la decepción, de la depresión, y Dios nos ha levantado. De la escasez, Dios te ha levantado. De las situaciones más difíciles, más adversas que usted haya enfrentado, usted está de pie porque Dios le levantó. Porque Dios tuvo misericordia de usted.
Por lo tanto, la pregunta es, cuando Dios le levantó, ¿qué fue lo que usted hizo? Cuando Dios le sanó, ¿qué fue lo que usted hizo? Cuando Dios lo libró de aquel grave accidente peligrosísimo en el cual pudo haber perdido la vida, y Dios lo levantó, ¿qué fue lo que usted hizo? Cuando usted se encontraba en su día más triste, en su semana más difícil, en la cual había un montón de interrogaciones, de dudas, de preguntas en su mente. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y se conjuntaba aquello con ese dolor en el corazón, con la tristeza, la angustia, la impotencia. Una situación en la cual tal vez usted ha pasado. Dios le levantó. ¿Y usted qué hizo? Cuando usted estuvo en necesidad, estuvo en escasez, Dios lo levantó, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó de la manera que Él sabe prosperar a sus hijos. Cuando Dios lo levantó de esa situación, ¿usted qué hizo? Tal vez de algún pecado, el cual ese pecado le arruinó la vida en ese tiempo. Tal vez ese pecado le causó grandes males. Tuvo que experimentar consecuencias tristes y desagradables. Y usted clamó a Dios y le pidió perdón. ¿Y qué cree? Dios le levantó. ¿Usted qué hizo cuando Dios le levantó? De muchas maneras y muchas veces Dios nos ha levantado. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo y se levanta. Dice la palabra de Dios: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Siempre Dios nos ha levantado. Siempre Dios ha tenido misericordia de nosotros. En cualquier situación. Cuando usted no tenía trabajo, Dios lo levantó y le dio un empleo. Le dio bendición. Cuando usted se sentía triste y desamparado, Dios lo levantó. En fin, Dios nos ha levantado de muchas formas a cada uno de nosotros. Pero el asunto es, si Dios te levantó, ¿para qué te levantó? ¿Para que vuelvas a estar como antes? ¿Para que no hagas nada para Él? Qué gran ejemplo tenemos de la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro, en el Mateo 8:14, y vio a la suegra de a la suegra de Pedro, postrada en cama con fiebre. Y dice la Biblia que le tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia entre un cristiano agradecido y temeroso de Dios a un cristiano malagradecido y que no teme a Dios. Muchas de las veces Dios ha levantado a ambos, pero la diferencia es que uno se levanta y le sirve. Uno se levanta y no se le olvida lo que Dios hizo por él. No se le olvida la misericordia, no se le olvida el dolor que padecía en cama, no se le olvida esos momentos que deseaba tener salud para poder estar de pie. Y de momento Dios le sanó, le levantó, y dice la Biblia que esa mujer no se le olvidó. Empezó a servirle porque ella sabía que si estaba de pie era para servir al Rey de Reyes. Y si Dios te ha levantado, amado amigo, de cualquier situación que ya mencionamos, es para que tú le sirvas. Es para que tú empieces a darle gloria, alabanza, servicio, adoración al Dios que te ha levantado. Yo creo y estoy seguro que estoy hablando a puras personas, a puros cristianos que Dios ha levantado en alguna ocasión. Dios ha hecho la obra, Dios ha hecho el milagro, Dios ha sanado, ha bendecido, Dios ha suplido cualquier necesidad, el Señor ha hecho algo especial.
Y esa es la razón principal por la cual servimos a Dios, porque Dios siempre ha hecho algo por nosotros. Dice la Biblia que ella se levantó y le servía. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos? Que se levantan, pero nunca hacen nada para Dios. Que Dios hace el milagro, que Dios contesta la petición, que Dios responde, que Dios da trabajos, da escuelas, Dios ayuda para que pases exámenes, para que salgas limpio de tu enfermedad, de tus exámenes médicos, para que salgas ileso de cualquier accidente. Dios ha levantado a muchos, pero no le sirven. Si Dios te dejó vivo, es para que le sirvas. Si Dios permitió que salieras con bien de esa operación, es para que le sirvas. Si Dios suplió tu necesidad, es para que le sirvas. Si el Señor te libró de tus enemigos, de cualquier situación, es para que le sirvamos, hermanos. Entonces tenemos ese ejemplo. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Que ese sea nuestro mismo sentir, hermanos. Que ese sea en nosotros también ese sentir y ese deseo de agradecimiento y esa buena actitud delante de un Dios que ha sido bueno con nosotros. Si usted reconoce que Dios le ha levantado, que Dios ha estado con usted y que cuando más necesitó la ayuda de Dios, Él fue fiel y le levantó, empiece a servirle, porque eso habla bien de usted. Que tenga un excelente día y que Dios le bendiga grandemente. Nos escuchamos hasta la próxima. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.